Así que le invito a que abra su Biblia en Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. Y hemos visto ya durante 14 semanas la necesidad del cristiano de poner en orden sus finanzas. Esto, yo creo, después de 14 semanas podemos darnos cuenta que es más que una sugerencia. Es en realidad un mandamiento de Dios el poder tener en orden nuestras finanzas, entendiendo de que somos mayordomos, meros administradores de lo que Dios nos da, y asimismo entender que Dios nos provee. Y a mí me gustó mucho un término que ocupó un hombre que yo leí, un comentario que decía que nosotros somos como el carrier de Dios. El courier se escribe. Es como las empresas que llevan, ¿cómo se llaman esto? Paquetes, ¿no? Entonces está el destinatario, el receptor. Así habla la Biblia para que podamos entender qué somos nosotros, los intermediarios. Dios nos da para que demos. Somos el courier de Dios. Entonces es importante ver desde esta perspectiva cómo Dios nos provee, nos bendice, nos da, pero esto todo con un sentido. Ahora, el sentido primario del dar se ha perdido, y es lo que tenemos que entender que dice el texto en 1 Corintios 10:31. Dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, ¿cómo dice? Para la gloria de Dios. ¿Lo leemos juntos todos? Dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, terminen ustedes, hacedlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Hoy la iglesia carece del ímpetu, ¿no?, de traer gloria a Dios en todo lo que hacemos, en todo el accionar del creyente, carece de ese ímpetu. Y lo que el apóstol Pablo menciona, fuera de nuestra motivación primaria, fuera de nuestro móvil personal, si lo cumpliéramos, en verdad viviríamos sin duda más cerca de Dios. Porque el tener la motivación correcta, el entender lo que hacemos, en realidad le daría razón a nuestro existir cristiano. Tendríamos una relación personal más cercana con Dios, nuestra mirada estaría puesta en lo espiritual y viviríamos una vida de constante generosidad. Ahora, ¿por qué la iglesia vive este camino carente de generosidad o carente de gozo? Porque a la larga, cuando hacemos todo para el Señor, esto no tan solo genera gozo, sino que genera que Dios sea glorificado por medio de esto. La iglesia carece porque la perspectiva de los congregantes en las iglesias hoy está un poco torcida. Porque la perspectiva de los cristianos hoy es más terrenal que celestial. Por ejemplo, mucha gente cuando da algo para el Señor lo ve como pérdida. Así ve mucha gente el dar, en la ofrenda, el diezmar, el aportar, lo ven como pérdida. Entonces damos, pero consideramos que estamos perdiendo. Fíjate, eso es muy terrenal. Mira, hoy nosotros vivimos bajo una conciencia tan humana en nuestra sociedad que cuando tú le preguntas, por ejemplo, a un matrimonio: oye, ¿y cuándo van a tener otros hijos? ¿Cuál es la primera respuesta? Es que hoy son caros los hijos, pastor. Es que no tengo. Fíjate, ¿cuál es el comentario? Netamente terrenal, porque consideran al hijo un gasto. ¿Cómo ve el mundo a los hijos? Como un gasto. ¿Cómo debe ver la iglesia a los hijos? Dice la palabra: herencia de Jehová son ¿qué? Los hijos. Algunos tienen más herencia que otros. Pero fíjate cómo el mundo mira el tener un hijo o el tener más hijos como un gasto o como una inversión económica. Pero en Dios nuestra perspectiva debe ser totalmente distinta. Nuestros hijos no son un gasto, aunque sí vamos a gastar, pero en sí no son gastos. Si yo considero tener hijos o veo a mi hijo, quien pueda tener un bebé, como un gasto, estoy viéndolo desde la perspectiva netamente terrenal, humana. Entonces esta perspectiva de la iglesia poco celestial permite también ver sus finanzas desde esa perspectiva. Lo que da a Dios lo ve como una pérdida. Pero la Biblia dice que cuando yo doy para Dios o a Dios o obedezco a Dios en el ordenamiento de mis finanzas, yo atesoro los cielos. Es por eso que nuestra perspectiva nos llevará en un camino o de generosidad o de egoísmo y avaricia.
Es por eso que el resultado de mi perspectiva respecto a mis finanzas, si es terrenal, dejaremos de ser generosos. No tan solo eso, estaremos sumergidos en un camino de crítica, de egoísmo, e incluso hay algunos que comienzan a ver las finanzas y la generosidad como exentas del evangelio. Así hay gente que piensa que el dinero o la generosidad está exenta del evangelio. Sin lugar a dudas vemos la contraparte, gente que abusa de eso, pero en realidad la verdad respecto a la generosidad es parte del evangelio en sí mismo. ¿Quién va a ayudar a los necesitados si no es la iglesia? ¿Los filántropos? ¿Los filántropos? ¿No debería ser la iglesia que ayuda a los que tienen carencias y necesidad? Es por eso que un corazón totalmente enraizado en la tierra y en las cosas terrenales, todo lo verá desde su perspectiva humana. En cambio, quien ha sido tratado por el Señor en su corazón respecto a lo que estamos hablando en este tiempo, ¿no? Su área financiera, su perspectiva sin duda será el camino de la generosidad. Por eso, todos los cristianos estamos llamados a vivir siendo generosos. Hay gente que vive una generosidad dada por Dios, una condición del corazón que se desborda en generosidad. Pero también existe el don de dar. Y eso es otro rollo y a otro escalafón. Los cristianos todos estamos llamados a dar y a ser generosos, pero la Biblia habla de que existe el don de dar. Ahora, ¿cuál de los dos prefiere usted? ¿Tener simplemente la capacidad de dar generosamente o tener el don? Porque hay algunos que dicen tener el don, pero no dan nada. Sí. Es como absurdo, ¿no? Veamos lo que dice Romanos 1, búsquelo, Romanos 12:1, perdón. Romanos 12:1. Dice, así que hermanos, fíjense, no está dirigida al mundo esta carta, sino a la iglesia. Os ruego por las misericordias de Dios, está hablando de nuestra voluntad. Dios nos llama a hacer la elección en cuanto a la forma en cómo vivimos para Él. Todos vivimos solo por medio de su misericordia, la cual está en pie y por medio de ella podemos vivir. Por eso aquí el apóstol Pablo apela a las misericordias de Dios. No se olviden por qué ustedes están de pie, dice, por la misericordia y la gracia de Dios. Por eso dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Acá está hablando de ofrecer nuestra vida, no solamente nuestras obras o nuestras acciones, no solo hacer acciones que parezcan cristianas u obras que parezcan cristianas, sino que nuestra vida, todo nuestro ser esté dedicada al servicio de Dios en un tipo de servicio de adoración genuina. O sea, quien en verdad entrega su vida a Dios, adora a Dios. Por eso la adoración no es mera música, como mucha gente cree. La adoración no es como cuando yo era chico, decía el lado A del cassette decía alabanza y el lado B decía adoración. Entonces decía, ponga la adoración. No, la adoración respecto a lo que la Biblia dice es un estilo de vida dedicado al servicio de Dios. Por eso termina diciendo que es vuestro culto racional, o sea, diariamente, de manera racional, de manera genuina, decidida por mí, yo estoy decidiendo diariamente servir y seguir a Jesús. Eso está hablando el texto en Romanos 12:1. Todo lo que hagamos para que sea una adoración genuina a Dios debe de ser racional y debe de ser sacrificial. Esto quiere decir mi cuerpo, mi ser, mi alma, mi mente a los pies del Señor. Por eso que está hablando que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, de manera racional. Dice el 2, no os conforméis a este siglo, o sea, no se amolden al mundo tomando la forma del mundo, no adapten sus vidas o amolden sus vidas a la cultura de donde viven. Eso es no conforméis, no tomar la forma. No se trata este término de conformarse como un estándar de confort, no, está hablando de tomar forma. No tomen la forma del mundo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, piensen de manera diferente. Por eso en el texto anterior vemos que Pablo nos llama a dar nuestros cuerpos a Dios. Ahora nos llama a dar nuestras mentes a Dios, renovadas por Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio
de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, por medio de la transformación del cristiano, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjate, mientras somos transformados desde adentro, esta transformación se va a hacer evidente en el exterior. Y yo, por medio de la transformación de mi entendimiento, de mi corazón, de mi vida puesta a los pies de Cristo, voy a entender cuál es la voluntad de Dios. Con el tiempo, es un proceso. Y esa buena voluntad de Dios la voy a poder comprender yo, y otros la verán y entenderán que es agradable y perfecta en nuestra vida, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, todo lo anterior me permite entender la voluntad de Dios y vivir en su voluntad. Si yo no soy transformado en mi ser y en mi mente, no entenderé la voluntad de Dios. Por eso para muchos el evangelio, dice la Biblia, para los que se pierden es locura. Pero para algunos dentro de la iglesia el evangelio mismo también es locura. No lo comprenden, no lo entienden, no lo viven. 3. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Fíjate, solo esta obra la hace el Espíritu Santo, el dar a entender que yo soy carente. La humildad real solo la provoca la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cada uno piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. 4. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, versículo 6, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, dice, con alegría. Ahora yo quiero puntualizar acá en el texto 8 que dice, el que reparte con liberalidad. Esta palabra repartir en el griego es la palabra metadidomi, es una palabra griega compuesta de dos palabras, meta y didomi. La palabra meta significa más allá del estándar o por encima del estándar. Y la palabra didomi significa dar, entregar, aportar, desprenderse. Entonces esta palabra repartir no está hablando de lo que tienen otros y él es bueno para dar, asignar. Por ejemplo, a mí me pasa que a mi esposa le gusta que yo parta las tortas, los pasteles, porque dice que yo tengo el don de repartir el pastel. Entonces si hay 10 personas, yo le puedo dar a 10, si hay 20 también, si hay 30 también. Pero lo que está hablando el texto no es lo que yo puedo hacer con lo de otros, sino es lo que yo hago con lo propio. Por eso la palabra cuando dice el que reparte, metadidomi, es el que da más allá del estándar, dice lo hace con liberalidad. O sea, una persona con el don de dar o tiene esta capacidad de contribuir, tiene una habilidad especial de parte de Dios, no tan solo de hacerlo generosamente, sino que constantemente piensa en las necesidades de los demás. Considera que lo que tiene Dios se lo ha dado para beneficio de la obra de Dios. Su tiempo, su disposición, en todo. Siempre está considerando dar, aportar con alegría, avidez, de manera voluntaria. Cuando entendemos entonces esta terminología, nos damos cuenta de que hay un don que tiene sentido con el que Dios me dé para yo poder dar. Por eso el don incluye no tan solo lo que yo genero a través de mi esfuerzo o mi trabajo, sino también habla de fuerza, de mis habilidades y todo lo que yo puedo dar para la obra de Dios. Por eso el requisito o lo que va de la mano con el don de dar habla de la liberalidad, de compartir con liberalidad, de hacerlo con libertad, sin límite. Eso habla de liberalidad, ilimitadamente. Entonces cuando alguien tiene el don de dar y tiene esta capacidad de hacerlo dada por Dios, lo hace ilimitadamente. Aquí es donde muchos creyentes dicen que como no tienen el don, no dan. No, pues yo no tengo el don. Ahí me di cuenta que no, pastor, ese don no lo tengo. El de profecía sí, pero el de dar no. Pero esto no se refiere a eso, se refiere a que el dar con generosidad es una característica o debe ser una característica de todo cristiano. Pero quien tiene el don tiene una capacidad por sobre los demás, dada por Dios para romper el estándar básico y hacerlo con alegría y gozo.
Y eso es algo extraordinario, entender que Dios nos permite ver a través de su palabra que cuando Dios nos demanda de todos los cristianos, de todos, ser generosos, pero hay algunos que son llamados por Dios para tener un estándar mucho más alto y poder en verdad proveer, no tan solo para la obra, sino que en todo lo que da, hacerlo con una absoluta generosidad. Segunda de Corintios 9:7 pone ese estándar a nivel general. Segunda de Corintios 9:7. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Qué curioso, ¿no? La semana pasada hablábamos de las deudas y hoy hablamos del dar. Y fíjense que el entender que las deudas no me limitan en el dar, sino que yo al poner mis deudas a los pies de Cristo, entender por qué tengo deudas, me llama aún más a ser generoso. Curiosamente, ¿no? Eso es algo antinatural, por decirlo de algún modo, porque es una obra que hace Dios. Por eso el 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón. O sea, está hablando de que podemos dar para Dios, para la iglesia, para quienes sirven en la iglesia, con liberalidad en cuanto al dar. No tenemos un límite. Pero pone requisitos, dice, no con tristeza. Esto habla de dar con dolor, dar de mala gana, o dar pensando en lo que podría hacer con ese dinero. ¿Quién lo considera como pérdida? ¿Qué es lo que hablábamos al principio? Quien ve lo que da y lo considera como pérdida. La Biblia entonces nos habla de dar como proponemos en nuestro corazón. Esto habla de buscar de Dios, de entender lo que hacemos. Pero primero que todo, no con tristeza. Segundo dice, ni por necesidad. Esto habla de que no debemos de dar como una inversión o por recuperar con intereses. Ninguna de estas dos características tiene sentido con el dar bíblico. Por eso dice, porque Dios ama. Fíjense, no bendice, no multiplica. Dice, Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. La Biblia demanda de todos nosotros ser generosos. Llevamos 14 semanas hablando de finanzas sanas y a veces no nos damos cuenta que el inicio de las finanzas sanas es la generosidad. Por eso los primeros temas fueron que tenemos un Dios generoso, entendiendo que la generosidad es lo que Dios demanda del corazón del hombre, un corazón tratado por Dios para ser generoso. ¿Por qué debemos de ser generosos? Mateo 6:19, Jesús habla de una verdad que nosotros omitimos o que olvidamos. Y esta verdad nos permite a nosotros también centrarnos y madurar. Dice Mateo 6:19. Yo le voy a leer otra versión, usted y sígame con su vista. No almacenes tesoros aquí en la tierra, dice, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no puedan destruir y los ladrones no entran a robar. Jesús está hablando simplemente de quien tiene un corazón generoso, está, ¿qué dice la Biblia? Almacenando tesoros en el cielo. Y eso es curioso, ¿no? Entenderlo, porque nosotros sabemos que vivimos por fe y podemos excusarnos en decir, no es que yo no quiero irme al cielo por interés, ¿verdad? De ahí mentimos. Porque ¿quién no tiene un interés en irse al cielo? ¿Quién no quiere ser salvo? ¿Queremos ser salvos o no? ¿Y eso qué es lo que es? No queremos perdernos. Entonces, cuando entendemos que lo que Dios demanda de nosotros es la generosidad, pero Dios en sí mismo no tan solo dice sé generoso y eres salvo, sino que estás atesorando tesoros en el cielo, nos da una pauta de decir, bueno, Señor, yo lo que doy, entonces sí tiene una recompensa. Y no lo miramos en sí mismo como una recompensa del por qué dar, pero sí entendemos de que Dios no es deudor de nadie. Hoy tristemente dentro de la iglesia hay muy pocas personas que entienden la generosidad, no tan solo como un don, sino como una prioridad del cristiano. Mucha gente da muy poco y otros no dan absolutamente nada. Es por eso que nuestra perspectiva nos lleva en un camino de generosidad,
como yo les decía adelante, o de egoísmo y avaricia. El resultado de la perspectiva respecto a lo que Dios me da, si es terrenal, no seré generoso, veré lo que doy como pérdida y no lo tomaré con gozo. Pero si tiene un sentido espiritual, recibirá también una respuesta espiritual en mí. Hay un gran ejemplo de generosidad que lo tocamos hace unas 10 semanas atrás. Y quiero profundizar simplemente en algunos textos, hablando de los macedonios. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 1, hay un ejemplo de unos hermanos cristianos de Macedonia que dieron siendo pobres. Que dieron para el Señor siendo pobres. Y ahora hoy uno dice, pero ¿por qué dan si son pobres? Esa es nuestra lógica humana. Todos nosotros aportamos en sí lo que nos sobra. Por ejemplo, ¿quién cambia el closet porque tiene ropa nueva? Nadie. Toda la gente cambia el closet porque la ropa ya está vieja, porque la ropa ya no le sirve. Pero ¿quién es capaz de dar algo nuevo? ¿Quién es capaz de decir, oye hermano, siento del Señor regalarte unas camisas? Pero ¿quién va a comprar camisas nuevas? Generalmente el ser humano se despoja de lo que le sobra, no de lo que tiene. Por eso la Biblia, cuando habla de generosidad, nos muestra ejemplos totalmente contrarios al sistema del mundo con el que venimos y nos permite a nosotros hacer las cosas de la manera en que Dios espera de nosotros. 2 Corintios 8:1 dice, ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas, dice, con muchas aflicciones y además son muy pobres. Fíjate, no estaba ciego a lo que pasaba. Iglesias con muchas aflicciones y muy pobres, dice, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran, ¿qué dice? Generosidad. Fíjate, no en gran queja, sino en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron, dice, una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. Pablo le habla a los corintios de las iglesias de Macedonia. Básicamente Pablo fue a Macedonia y ya sabemos, ¿no? Porque lo estudiamos hace unas 10 semanas atrás, unas 12 semanas atrás. Fue a levantar una ofrenda para la iglesia en Jerusalén que tenía dificultad económica. Y los hermanos de Macedonia dieron tan generosamente que ahora Pablo usa este ejemplo elogiando a los hermanos de Macedonia por su generosidad. Pablo habla que los hermanos en Macedonia, por lo que dieron, mostraron la gracia de Dios en ellos. O sea, un reflejo externo de la gracia de Dios en la vida de los macedonios. Ellos no se restaron de dar con generosidad a pesar de sus carencias. Ellos entendieron que lo que hacían era por la gracia de Dios, la gracia de un Dios generoso. Dios dio a su Hijo, quien comprende realmente qué es la gracia de Dios y vive en esa gracia. Puede llegar a ser generoso, porque el fruto de la gracia provoca que nosotros seamos generosos. Dios fue generoso conmigo, yo soy generoso por su gracia. Ahora la Biblia no dice cuánto dieron, pero sí habla de que dieron más allá de sus posibilidades. Pablo no especifica el monto, pero habla que dieron sacrificialmente. Es muy probable que quienes fueron a solicitar la ofrenda quedaron realmente sorprendidos de la generosidad en medio de la necesidad. Porque cuando hay necesidad, ¿qué es lo que hacemos generalmente? Esperamos que nos den, no que nos pidan. Es una característica casi lógica, ¿no? De que tú ves carencia y dices, ¿qué le voy a pedir a esa persona? No tiene. Entonces prefieres dar. Pero en Dios es muy diferente. Esto porque las palabras y muchos hechos podían parecer generosos, ¿no? Porque la mayoría, y hay mucha gente que alardea de su generosidad. Y cuando nosotros entendemos que la gente alardea de su generosidad, generalmente no es generosa. Quien alardea de que puede dar mucho, generalmente no lo hace. De estos hay muchos casos, ¿no? En todos lados, gente que alardea su generosidad, pero generalmente es nula y mentirosa. Estos hermanos no alardearon de que podían dar. Su apariencia era gente de extrema pobreza, tenían muchas carencias, pero ¿qué hicieron ellos? Actuaron. Es lo que hablamos hace unas 5 semanas atrás. Mucha gente espera ordenar sus finanzas el próximo mes, pero la Biblia dice, ordena tus finanzas hoy. Hoy llega a tu casa, siéntate con tu esposa, habla de lo que deben, de lo que no deben, del déficit que están teniendo, del por qué tienen déficit, unan rentas y comienza a ordenar tus finanzas. Esto no es el próximo mes.
Esa es la acción de entender la palabra. Por eso la Biblia dice que la mayoría y mucha gente son oidores olvidadizos, porque escuchan lo que tienen que hacer pero no lo hacen. A la larga se vuelve infructuosa la palabra de Dios y lo único que están provocando es que están edificando su casa ¿sobre qué? Sobre la arena. Así dice Jesús en Mateo 7, el que escucha mis palabras y no las hace. Entonces la generosidad bíblica va más allá, va en considerar dar por medio de la gracia de Dios. Esto es, yo considero la gracia de Dios y doy para Dios. Estoy al tanto de las necesidades de la iglesia, las necesidades de los demás, las necesidades en mi casa. Estoy al tanto porque la gracia de Dios me permite ver con generosidad y dar con generosidad para las carencias. Pero hoy vivimos en una generación y en una sociedad altamente materialista donde la gente atesora para sí mismo y considera lo que tiene como su seguridad personal. Yo he conocido muchos casos de hombres o cristianos que tienen ahorros, pero su casa se cae a pedazos, pero tienen ahorro. ¿Y para qué es el ahorro? Pues si algo pasa, pues ya está pasando. ¿Qué estás esperando? No, pues que es por si acaso. Así hay hermanos, así hay personas que viven desde esa perspectiva. Por eso los macedonios dieron más allá de lo que podían dar. Ahora, ¿cómo lo hicieron? Dice 2 Corintios 9:7 lo que leíamos. Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Qué significa proponer en el corazón? Les voy a dar un ejemplo. Nosotros oramos, meditamos, buscamos la dirección de Dios y damos conforme a lo que proponemos en nuestro corazón. Después de que hicimos este ejercicio. Es por eso que Dios permite, por ejemplo en la iglesia, que tengamos la posibilidad de dar mensualmente, quincenalmente, semanalmente. El poder hacerlo periódicamente forma nuestro carácter. Lo periódico le da sentido a nuestro dar, porque nosotros a lo mejor el primer domingo que vamos a diezmar, a dar o a ofrendar, vamos a orar. Señor, será tuyo. Reprendo, Señor, al demonio que me está atormentando. Pero después, al esto ser periódico, ¿necesitas orar por eso? En lo absoluto. Si vemos a alguien con carencias, ¿necesitas orar para proveer? Pues sí. Averigua, pregunta, porque hay mucha gente que actúa muy bien. Hay gente que actúa muy bien en base a sus carencias. Aquí varios hermanos a mí me han dicho, pastor, dice, hay un hermano con necesidad. Por favor, pastor. Pero uno ve su vida y no tiene carencias. Lo que tiene es las consecuencias de su irresponsabilidad, de su mal manejo financiero, económico. Pero carencias. Hay gente que gana bien, pero se le va todo entre medio de los dedos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Ageo 1:6? Se les va entre medio de los dedos porque han dejado a Dios de lado. Porque se olvidan que lo que tiene viene de Dios y no consideran a Dios en sus caminos. Porque viven para sí mismos, su tiempo es para ellos. Así dice Ageo 1:6. Y después dice Dios, yo provoqué todo eso, porque todo el tiempo que ustedes tienen lo hacen y lo ocupan para ustedes. Por eso 2 Corintios 9:7, que es el texto que estábamos leyendo, cada uno dé como propuso en su corazón. Proponer, en el texto está hablando eso, de la posibilidad que Dios me da de haber orado, buscado, entender la dirección de Dios y hacerlo periódicamente. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama. Y el texto termina diciendo, ¿a quién? ¿Al dador qué? Y yo me hice unas preguntas aquí. Dije, ¿cómo puedo alegrarme al dar? Pues, ¿quién se alegra dando? Porque cuando tú vas a pagar tu cuenta del banco no te alegras, ¿verdad? ¿Quién se alegra? ¿A quién le gustaría que el banco le dijera, estimado cuentaviente, este mes no pague, su cuota es gratis, nosotros la vamos a... nunca, ¿verdad? Entonces y ahí vamos con desagrado. Es algo natural, ¿eh? Entonces, ¿cómo puedo alegrarme al dar? Porque es algo antinatural, me alegra más que me den. ¿Cómo puedo alegrarme? Ahora, esto pasándolo al punto de vista de Dios bíblico, entender que Dios demanda que lo hagamos con comprensión, como proponemos en nuestro corazón, no con tristeza ni por necesidad, sino con gozo, con alegría, porque Dios ama a quien da, proponiendo en su corazón, sin tristeza ni por necesidad,
sino que con alegría. ¿Cómo me puedo alegrar entonces para dar? ¿Cómo puedo alegrarme al momento de dar? Bueno, hay tres cosas. Primero, debe generar gozo en ti saber que quien recibe o a quién le das o la manera en la que das estás supliendo la necesidad de alguien. Fíjate, cuando nosotros damos, por ejemplo, para la obra de Dios, suplimos las necesidades de la obra de Dios. Es como cuando tú le das a un niño. Yo nunca me voy a olvidar una vez que fuimos con mi esposa a un país por ahí y mis hijos estaban bien chiquitos y yo les compré unos dulces a mis hijos. Bien carentes nosotros con mi esposa teníamos así, pero apenas para comprar algo. Entonces compramos como 3 bolsas de dulces y las teníamos ahí y de repente a la casa donde estábamos alojados llegan como 10 niños. Llegan 10 niños ahí golpeando. Y le preguntan, dice, ¿qué están haciendo aquí? No, dice, queríamos saber si tienen algo de comer, porque como ustedes siempre nos dan de comer, ya pasen, dice. Y ahí estaban los niños, chiquititos, mire todos, el mayor tenía como 9, pero así eran una escalera de niños. Y ahí estaban, ahí con los mocos colgando, todo entierrado. Y yo le preguntaba, uy, ¿comieron hoy? No, decían, no comimos. ¿Y a qué horas comieron? Decía, ayer, dije, fue nuestra última comida. Ayer como a las 5. Imagínense, ¿no? El corazón de uno, papá, viendo a los niños, y yo miraba las bolsas de dulce. Y hoy día, ¿a qué hora van a comer? No, dice, hoy día no hay comida. Agarramos las bolsas de dulce con mi esposa y se las abrimos. Ahí se las dimos a los niños. ¿Hubieran visto la cara de ellos? Pero no tan solo de felicidad, sino de esos niños que toman los dulces y se los echan al bolsillo para más rato, o sea, no para comer ahora, sino para después. Pero era una carencia tan grande, yo hasta a mi esposa le decía, ¿sabes? Porque nos provocó mucha tristeza el ver niños que sus padres los tenían abandonados y que no tenían ni para comer. Entonces, ver la cara de alguien que a lo mejor yo compré eso con otro propósito, pero ver que alguien estaba feliz por algo que yo podía compartir, provocó en mí muchas sensaciones. Ahora, esta palabra que Dios ama al dador alegre incluye lo primero, entender que tú al suplir la necesidad de otro deberías de alegrarte. Saber que, por ejemplo, con tu ofrenda aquí podemos pagar la luz y no nos corta la luz. Que puede haber agua y tú puedes ir y refrescarte, que podemos comprar papel y tú puedes ir al baño y secarte las manos, que los niños también tienen ahí su papel y etcétera, tantas cosas, podríamos ahondar tanto. El saber que lo que tú das, en este caso para la obra de Dios, estás supliendo la necesidad de alguien, primero es lo primero que debería generar en ti gozo. Lo primero. Segundo, otra razón de alegría es ver cómo se da gracias a Dios porque te usó de instrumento para suplir necesidades. La Biblia está hablando de que tú puedes ver las acciones de gracias que dan a Dios por ti y tu generosidad. Eso debería ser un segundo punto de alegría, ver que otras personas glorifican a Dios. Por ejemplo, cuando nos hacemos parte de las necesidades de alguien a través de la despensa, otra gente glorifica a Dios por lo que tú das. Tú traes acá. Espero que no traigas lo que te sobra, que traigas lo que te comes. Y traes el arroz que compraste, ese que te gusta, ese tráelo. Y nosotros lo ponemos acá en unas cajas, los repartimos a personas que tienen necesidad. ¿Y qué crees que hace alguien que está abriendo una caja que ve que trae cosas para comer? ¿Crees que se queda impávida? No, dan gracias a Dios. El otro día nos comentaban que incluso personas que no conocen del Evangelio daban gracias a Dios por eso. Imagínate. Eso debería de darnos alegría, dar con alegría. Y tercero, el ser generoso aquí es acumular tesoros en los cielos. Esto debería darnos un entrañable gozo, saber que Dios recompensará nuestra generosidad. Bueno, estas 3 acciones, al ver que suceden en la iglesia, la alegría de quienes reciben por la generosidad de la iglesia, el sustento para quienes trabajamos para la obra de Dios, el poder cumplir nuestros compromisos económicos como iglesia nos llena de gozo. Saber que hay personas que son parte junto con nosotros de la obra de Dios. En los congregantes y en nosotros debería haber gratitud en nuestros corazones, dar gracias a Dios por quienes dan.
¿Sí le ha pasado eso? ¿Ora de eso en su casa? Gracias, Señor, por los que dan en la iglesia, porque podemos tener esto en pie. Por ejemplo, yo doy gracias por los que compran en Gourmet de manera particular al Señor, porque es un grupo de hermanos que ha ido en desmedro, ¿verdad? A través del tiempo, pero nos ha permitido salir adelante en nuestros compromisos económicos. Nos ha permitido salir adelante. Entonces, glorificamos a Dios por las personas que son generosas. Oramos por quienes colaboran y dan con generosidad. ¿Y saben cuál es nuestra oración? ¿Cuál creen que es nuestra oración? Por ejemplo, con mi esposa, cuando oramos por los hermanos que aportan a la iglesia, que diezman, ¿cuál creen que es mi oración? Señor, dales más, mucho más. Ese es mi ruego, Señor, para con ellos. Dales más, pero pastor, tiene que ser espiritual. Si es espiritual. Imagínate si aquí tenemos 10 hermanos generosos y esos 10 hermanos, que Dios les dé más, les multiplique, y de repente yo veo que Dios les da más. Yo veo también mi oración contestada, porque veo que Dios le da y provee a quien también honra a Dios. Si imagínate, ¿cómo voy a orar para que Dios te dé si tú no das nada? Así algunos creen que es el evangelio, ¿no? El pastor tiene que orar por todos, es su obligación. Pues no. ¿Cuál era el anhelo de Juan para una persona? Amado, dice, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Ese es mi anhelo para ti. No es para la iglesia, no es para todos los creyentes. Esa palabra fue específica para una persona. Ahora que algunos hermanos se la tomen para hacer una generalidad de la iglesia, pero ese texto es para una persona. Los pastores, claro que vamos a orar por los generosos, porque ¿qué provocan generosos en la iglesia? Que la iglesia, mira, avance, que avancemos. Entonces nosotros podemos orar, la iglesia debería de orar, y todos deberíamos de razonar respecto a las finanzas sanas para con la iglesia y para con los hermanos, anhelando que Dios dé más, provea más, que hayan acciones de gracias, que Dios sea glorificado por quienes y quien vive generosamente. Asimismo, quien da, considera que está invirtiendo en el reino de Dios, así también debería de verlo. Entonces, el gozo del que habla el texto, la alegría de dar, tiene que estar estimulada por 3 cosas: el gozo que produce en otros, la gratitud que provoca con Dios en otros, y la bendición de saber que esto es una inversión en el reino de los cielos. Segunda de Corintios 8:1. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias en Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por propia voluntad, no fueron forzados en lo absoluto. El dar es netamente voluntario. 4, nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Probablemente Pablo les decía a los hermanos de Macedonia: hermanos, ya está bien, ustedes no pueden dar tanto. Ellos les suplicaban poder dar. Yo imagino Pablo les decía: es que ustedes no pueden. Ellos les decían: Pablo, este es mi problema, no es el tuyo. Por favor, no nos restes de poder dar, lo hacemos voluntariamente y para nosotros es un privilegio. Por eso cuando vemos el dar para la obra de Dios o en lo que Dios nos dirija, lo vemos como un privilegio, y eso cambia toda la perspectiva del dar. El 5 dice: incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Y aquí está la clave: ellos habían nacido de nuevo, se habían dado ellos primero al Señor, y por esto, mejor dicho, podían dar lo que tenían, incluso en su escasez. Hoy la súplica es al revés, ¿no? Tenemos que pedir por favor a la iglesia que dé lo básico para sustentar lo básico de la iglesia. Hay esposas que tienen que pedirle lo básico a su esposo para poder sustentar su casa. Hay personas que viven con lo básico porque están tan desordenadas las finanzas que la generosidad ni siquiera se puede aplicar en el hogar. Ahora, yo decía en mi predica, ¿cómo animar a la iglesia a entender que la generosidad es un estilo de vida?
¿Cómo animarnos a entender que la generosidad en medio de una sociedad consumista, una sociedad egoísta que vive para sí, nos permita a nosotros vivir siendo generosos? ¿Cómo? Y es muy simple, esto se trata del corazón. Es por eso que nuestras finanzas están infestadas de problemas. Nuestro corazón y nuestras finanzas están totalmente apartadas y separadas de la gracia y del favor de Dios. Separadas del favor de Dios. Algunos datos dicen que en las familias cristianas solo un pequeño porcentaje puede vivir con lo que gana. En Estados Unidos se habla de que casi el 90% de las familias tienen que trabajar ambos para poder sustentar lo básico de su casa o de sus gastos. Imagínate, el 90% de las personas trabajan ambos para sustentar lo básico. Ahora, ¿cuál es el estándar de vida que tienen para poder sustentar lo básico? ¿Se imaginan? Ahora, en Estados Unidos, de acuerdo a una encuesta llamada Barna, se reporta que solo un 9% de los creyentes dijeron que aportan generalmente a la iglesia. Solo un 9% de la gente ofrenda constantemente y diezma. En Chile se dice que entre un 5 y un 9% de los congregantes aporta generosamente a la iglesia. Un 5 y un 9%. Y nosotros vemos casos de iglesias que son millonarias. Imagínate fuera un 100. El 40% de los congregantes en las iglesias reportan no dar nada. Qué curioso, ¿no? Porque la gente usa todo lo que está en la iglesia. El agua, los baños, la luz, todo lo que damos, todo lo que la iglesia provee, pero no dan nada. En la iglesia obviamente no hacemos nada por dinero, pero sí Dios nos ha dado, debería de haber una reciprocidad. Los que dan consideran que aportan a la iglesia entre un 1 y un 2,5% de sus ingresos. En Estados Unidos hay varios estados que han cerrado las iglesias por falta de miembros, dando esos lugares o donándolos a quienes los puedan sostener, incluso no cristianos. Esto nos da que pensar, ¿no? Porque si la iglesia fuera financieramente proporcional a la membresía que contiene, me explico, si las finanzas de la iglesia o la obra de Dios tuviera un financiamiento proporcional a la gente que se congrega, ¿sabes cuál sería el impacto social que tendríamos? ¿El impacto espiritual que tendríamos? Vamos a 2 de Corintios capítulo 9. Segunda de Corintios 9:5. Vemos lo que nos dice la palabra aquí. Dice: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros, dice, y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. O sea, ellos prometieron ser generosos, pero ellos fueron con anticipación para exhortarles respecto a lo que ellos prometieron dar. No está hablando de irles a exigir, sino hablar de lo que ellos prometieron. ¿Se entiende? Dice, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. O sea, esto genera la exhortación, en algunos el don de dar, en otros la responsabilidad de la generosidad. Hay otros que solo la exhortación genera vergüenza. Hay otros que solo genera comentarios. Hay otros que la exhortación genera acusaciones. Hay otros que la exhortación genera chisme, se oponen a la palabra de Dios. Pero bueno, hay de todo. Pero sí hay algunos en los que la exhortación genera el don de dar y en otros la responsabilidad de la generosidad. Versículo 6, por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hablando de lo que estamos sembrando en el reino de Dios. O sea, lo que damos en esta tierra sin duda tiene un rédito para quien lo hace con un corazón correcto, está sembrando en el cielo. Por eso dice, el que siembra escasamente también segará escasamente, el que siembra generosamente, generosamente también segará. 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 8, y poderoso es Dios para que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente,
abundéis para toda buena obra. O sea, dice, no se olviden que Dios les dará todo lo que necesiten. 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. 10, y el que da semilla al que siembra, Dios, y pan al que come, Dios, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. 11, para que estéis enriquecidos en todo. ¿Con qué sentido Dios nos da? Nos enriquece. Dice, para toda liberalidad. Esto quiere decir para que tú puedas dar de manera libre y abundante. Dios te da generosamente para que tú seas generoso. Por eso el texto dice, para que estéis enriquecido en todo. O sea, ese es el por qué. Para toda liberalidad es el para qué. Dice, la cual produce por medio de nosotros, fíjate, el que da generosamente. ¿Y qué produce? Por medio de nosotros, acción de gracias a Dios. Lo que hablábamos recién, Dios te provee, tú das generosamente. Esto provoca que quienes reciben, administran y se sustentan. ¿Y a quién glorifican? A Dios. 12, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Fíjense, dos cosas hasta ahora resultan respecto al texto. Ustedes proveen generosamente a la iglesia. La Biblia le llama el ministerio de dar, el don de dar. Suple las necesidades de quien las tiene y abunda en acciones de gracias a Dios. 13, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. O sea, como resultado del ministerio de ustedes, la gente glorifica a Dios por la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demuestran simplemente que nacieron de nuevo. Qué curioso, ¿no? Mucha gente separa el nacer de nuevo con la economía. El que tú seas generoso, dice el texto, simplemente muestra que tú profesas el Evangelio de Cristo. Por eso las acciones de gracia a Dios van porque hay personas que comprenden el llamado de Cristo y ponen en acción la palabra de Dios porque involucran a Dios en sus finanzas y están al pendiente de la obra de Dios. Redimidos. Lo explico. Dios llama a personas a servirle. En nuestro caso, Dios nos llama a servirle, a dar nuestro tiempo. Hermanos que podemos ir a visitar en la mañana, en la tarde, en la noche y otros hasta muy noche. Lo hacemos. Vamos. Nosotros costeamos nuestros viajes. A ninguno le hemos pedido nunca nada. Podemos hacerlo porque hay otros que son parte con nosotros de esa labor. Algunos de ustedes son parte de nuestro ministerio y llevan también rédito por nuestra labor. Por eso lo estoy explicando de manera muy gráfica. El que aporta la obra del Señor, el que diezma, ofrenda y aporta, contribuye a que nosotros podamos ejercer el ministerio y eso te hace parte de lo que hacemos. No se entiende porque nos gustaría a todos ir, pero muchos no pueden ir. Entonces Dios nos llama, nos aparta para una labor y Dios llama a otros que sustenten esa labor. Y mientras otros sustentan esa labor, otros también se hacen parte en ese mismo sustento para que otros también puedan ejercer más labor aún. Por eso el hecho de que alguien pueda glorificar el nombre de Dios es porque Dios llamó y el que llamó o al que llamó escuchó y no tan solo escuchó sino que accionó, hizo lo que tenía que hacer. A mí me encanta cómo culmina este texto porque es grandioso el proceso que provoca la generosidad. Dice el 14, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don infalible. Este texto quiere decir, ellos, los que son beneficiados con su generosidad, rogarán y orarán al Señor con profundo amor debido a la desbordante gracia que Dios ha puesto en ustedes. O sea, el hecho que ustedes contribuyan provoca en otros que oren con mucha gratitud a Dios. Dice la oración constante, el ruego porque Dios haga su obra. O sea, que Dios a ustedes les multiplique no tan solo financieramente, sino que les haga crecer y madurar. Y termina diciendo, gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. O sea, lo que provoca la generosidad es que haya un círculo completo entre una persona que quiere servir a Dios y otros que impulsan al que sirve a Dios. Fíjese,
no es una obligación, es el resultado de la generosidad. Dios es glorificado y hay intercesión porque yo soy generoso. Entonces se cumple lo que decíamos anteriormente: el gozo que produce en otros, la gratitud que produce para con Dios en otros y la bendición de saber que estoy invirtiendo en el reino de los cielos. Para terminar, entonces, la realidad es que la generosidad es una virtud que debe de ser parte del carácter cristiano, porque Dios es generoso y quienes le pertenecemos debemos demostrar la virtud de la generosidad. Estar pendientes de las necesidades del pueblo de Dios para que la iglesia cumpla su labor, estar orando y pidiéndole al Señor que nos dé la iniciativa para que podamos participar constantemente de lo que Dios demanda de nosotros. Por eso estos deberes financieros y la generosidad no solo se encierra en dar para la obra de Dios, sino que debemos de aprender generosidad para con todo lo que hacemos. Y yo, en vez de hacer un tema nuevo, simplemente quise hacer un resumen de entenderlo mucho más práctico. Mi generosidad y mi vida cristiana, cómo se ve reflejada en cuanto a Dios, en cuanto a la familia, en cuanto al gobierno, en cuanto a mí mismo y en cuanto a los demás. Primero, el ser generosos y el deber financiero para con Dios es de fidelidad y gratitud. Nuestras actitudes que deben guiar nuestra relación con Dios en cuanto a las finanzas son fidelidad y gratitud. Yo doy y aporto, como le decíamos y entendíamos recién, por lo que provoca mi generosidad. Porque entiendo que Dios me llamó para su obra, no tan solo para ser salvo, sino para ser parte de su obra. Imagínate, muchas personas van a llegar al cielo y van a tener un enorme galardón, no porque a lo mejor fueron líderes de algo o pastores de algo, pero sí porque contribuyeron para el liderazgo de alguien o para la labor de alguien. Aquí a algunos de ustedes les va a pasar eso. Todo lo que Dios nos dé a nosotros, muchos de ustedes serán parte. Porque a lo mejor ustedes no fueron con nosotros, a lo mejor no llegaron tarde con nosotros, no se dieron la vuelta con nosotros, pero sí fueron parte de poder financiar nuestro llamado de Dios, de poder financiar el llamado de Dios con este lugar, de poder sustentar. Nosotros sustentamos aquí, tenemos una casa, los baños, tenemos este lugar, sustentamos este lugar. Pero no todos. Por eso, en cuanto a Dios, la fidelidad y gratitud que debemos de tener para con Dios es la base de entender el por qué yo debo de ser generoso. Segundo, para con mi familia tengo la responsabilidad de sostener mi hogar. Los casados tienen la responsabilidad de sostener su hogar. Los solteros que trabajan, quienes perciben un ingreso, deben de contribuir en beneficio del hogar. No puede existir un soltero que no aporte en su hogar. Si es soltero y trabaja, aporte. Porque si hay muchos solteros, ¿no? Yo, cuando mis hijos me dicen: papá, quiero trabajar. Le dije yo: qué bien, ¿y cuánto vas a ganar? Me dicen: ¿por qué? Le digo: porque hay cuentas que pagar. Y ahí la piensan. Porque no es lo mismo sentir que voy a ganar y todo es para el bolsillo, y que el papá le va a dar para la micro, y que le va a dar para que almuerce, y que cuando llegue fin de mes todo para el bolsillo. ¿Qué error es ese? El soltero que quiera trabajar, contribuya. Eso dice la Biblia. Y si no lo hace, hágalo. Quienes perciben un ingreso deben de contribuir en beneficio del hogar. En los matrimonios es necesario, y estoy haciendo un resumen de lo que hemos hablado 14 semanas, la transparencia. Ser una sola carne en el ámbito financiero significa manejarnos con transparencia, de manera coordinada, presupuestar, pagar y ahorrar en común acuerdo. Por eso la responsabilidad para con la familia del varón y de la mujer es la transparencia, ser responsables. Número 3, con el gobierno debemos de cumplir sin excusa con las responsabilidades impuestas por el gobierno. El que ellos no inviertan el dinero en lo que dicen o no hagan lo que prometen decir no nos exenta de esta responsabilidad. Todos los cristianos debemos de cumplir con nuestro deber ciudadano. Dios a ellos les juzgará por lo que hacen o dejan de hacer con lo que damos, pero tú, si no lo das, serás juzgado con ellos. Número 4, hacia ti mismo financieramente debes de vivir en plena sabiduría respecto a la administración, adquisición y distribución de lo que Dios te da. Recuerda que somos mayordomos, no dueños. Dios pone en nuestras manos, y lo que tengas como necesidad, analízalo.
Porque muchas personas priorizan no en sus necesidades, sino simplemente en sus caprichos. Pero Dios no cumple caprichos, sino que Dios suple necesidades. Y número 5, como cristiano nunca dejes de mirar a los demás. Vivimos en una sociedad llena de carencias, pobres, menos afortunados, y el llamado bíblico a nosotros los cristianos es ser generosos, con sabiduría, pero generosos. Hay muchas personas llenas de carencias, muchas carencias, y Dios a nosotros nos ha dado sin lugar a dudas más de lo que necesitamos. No cerremos nuestra mano al pobre, no cerremos nuestra mano al necesitado. Si Dios nos ha dado, no nos consideremos pobres para dar, sino aprendamos de los hermanos en Macedonia que no tenían, pero dieron. Es por eso que la generosidad nos permite a los cristianos considerar no tan solo que lo que tenemos no es nuestro, sino que viene de Dios, sino que además hacer un análisis profundo de que Dios nos llama a ser generosos en todas las aristas de nuestra vida, a vivir en sabiduría, a tener finanzas sanas y a caminar un camino en el cual Dios predestinó para nosotros. Y ese camino que yo nombré en ese momento predestinado es un camino de orden, de orden. Y a eso nos llama Dios, a ordenar nuestra vida financiera, no el próximo mes, como muchas personas consideran. No, pastor, yo la primera semana de marzo me ordeno. No, hermano, ordénate hoy. Considera ordenar tu camino hoy. Considera ordenar tus pasos hoy. Considera a Dios involucrado en tus finanzas hoy. Estamos cometiendo un grave error. Hacemos las cosas y lo tomamos como pérdida. Hermano, así vive el mundo. Analicemos que lo que hacemos para con nuestra familia, para con los que conocemos en nuestro hogar, para con nuestra esposa y para con la obra de Dios, como la oportunidad que Dios nos da para acercarnos más a Él y para poner nuestras finanzas en sus manos. Oremos. Señor, te damos gracias el día de hoy por entender lo que tu palabra habla respecto a el deber que tenemos con nuestras finanzas, Señor. Entender que todo lo que debemos de hacer, Señor, en análisis profundo de lo que hacemos con nuestras finanzas, Señor, es a veces tan humano. Nos proponemos metas tan humanas, Señor, y nos olvidamos de que ni siquiera la vida la tenemos segura. Nos proponemos, Señor, metas tan terrenales y nos olvidamos del llamado que tenemos tuyo, Señor, a la generosidad. Vivimos en medio de una sociedad, Señor, tan individualista, que la iglesia se ha puesto, Señor, en el mismo plan muchas veces. Dan lo que pueden dar y lo consideran como pérdida. Y nos olvidamos, Señor, de que somos simples mayordomos, Señor, administradores de lo que tú nos has dado. Asimismo, vivimos, Señor, en un egoísmo pleno, Señor, no tan solo para con tu obra, sino en nuestro hogar, para con nuestra persona, para con los necesitados, Señor, y nos olvidamos de la generosidad. Por eso te pedimos hoy, Señor, que podamos nosotros asimilar el hecho de administrar sabiamente nuestras finanzas como un deber cristiano. Hacerlo, Señor, no mañana ni dejarlo para la próxima semana, sino hacer un análisis, Señor, profundo de lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer y poder, Señor, reordenar nuestro camino. Simplemente anhelamos que tú te involucres en nuestras finanzas, Señor. Queremos que tú nos des lo que tú anhelas para nosotros, que tú proveas nuestras necesidades, que tú nos lleves por el camino, Señor, perfecto de tu voluntad, para así vivir, no en base a las consecuencias de nuestro, Señor, de nuestra manera, Señor, porfiada de vivir o renuente respecto a tu palabra, sino vivir bajo tu voluntad y tu gracia. Ayúdanos, Señor, por favor, y encamínanos, Señor, para vivir una vida que te honre en todo lo que hacemos. Asimismo, Señor, quienes anhelan vivir un camino de generosidad, que puedan saber, Señor, cuánto bien, Señor, cuánto de ti hay en un corazón generoso. Cuánto de tu Espíritu Santo hay en un corazón generoso, transformado, Señor, que provoca que otros glorifiquen tu nombre, que otros, Señor, estén también llenos de gozo porque han sido suplidas sus necesidades. Y asimismo, Señor, como dice tu palabra, están, Señor, también ellos sembrando y dando, Señor, en el reino, Señor, lo cual tú, sin lugar a dudas, como dice tu palabra, un día, Señor, nos darás de lo que hemos hecho. Por eso te damos gracias hoy y ayúdanos, Señor, a que tu palabra penetre en nuestro corazón y entendamos, Señor, que
La generosidad en el cristiano es una demanda tuya, Señor, para que tu iglesia, tu cuerpo sea sustentado, para que los que tienen necesidades que hacer sean sustentados, para que puedan haber misioneros, Señor, misiones que se levanten, para que puedan haber, Señor, personas que prediquen tu palabra y no tengan carencias, al contrario, que podamos ejercer nuestra labor como iglesia. Por eso ayúdanos, Señor, a entender a lo que tú nos has llamado. Te damos gracias con todo el corazón. A través de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.